Somos Roberto Benítez y Raúl Costa, un sanjuanino y un cordobés. Un médico y un abogado, y te invitamos a compartir 7 minutos de historia. Siete minutos de historia. Lo que no te contaron. La semana de mayo, qué semanita. Fíjate que todos hablamos de la Semana de Mayo, y el 25 es indudablemente una fecha fundacional de nuestra patria. Ahora, ¿sabemos realmente qué pasó ese día, esa semana? Y se simplifica mucho, queda lo sustancial. Pero se olvida, por ejemplo, que la primera junta, surgida de la Revolución, juró fidelidad al rey Fernando VII. Y ahora que decís eso, me quedo pensando, también se olvida por ahí que algunas provincias, Córdoba entre ellas, al enterarse días después de los hechos, se resistió y se opuso. Es que la Revolución de Mayo fue, en el fondo, un hecho de para los porteños. Las provincias fueron convidadas de piedra. Totalmente. Y fíjate que al único que en esos días dio un discurso en favor del pueblo del interior, que fue el fiscal de la audiencia llamado Manuel Genaro Villota, nadie lo conoce ni lo recuerda. Villota dijo que había que participar a todos los pueblos del virreinato, que el pueblo era mucho más que los vecinos de esas manzanas que rodeaban el cabildo. A ver, ordenémonos un poquito. ¿Qué antecedentes debieron tomar en cuenta Belgrano, Castelli, Saavedra, Moreno, etcétera? Uno debe haber sido, sin dudas, la gran rebelión encabezada por Tupac Amaru II en 1780-1781. Sí, la Revolución Francesa de 1789, muy probablemente también haya sido un antecedente. Más acá en el tiempo, la defensa del pueblo ante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Y más cercano aún, la revolución también del 25 de mayo, pero de 1809, es decir, justo un año antes, en Bolivia, en Chuquisaca y La Paz, donde se integró una junta muy similar a la nuestra. Seguramente todo eso fue generando las condiciones. Igual creo que lo decisivo fue la situación política de Europa, específicamente la de España. Napoleón había obligado a abdicar a Fernando VII, colocando en su lugar a su hermano José. Pepe Botella, apodado así por su afición al trago. Claro, él mismo. Entonces, la revolución se da en el marco de una acefalía, derivada de las guerras napoleónicas. No habría habido un espíritu anti-español. Más que una revolución patriota, se trataba de reordenar el poder en ausencia del rey. Así es, en España habían aparecido un montón de juntas como la nuestra, que fueron cayendo, depositarias de la soberanía del rey. Cuando cayó la de Sevilla, la última, se sostuvo en Buenos Aires que el virrey debía renunciar. Eso sí, la Junta de Sevilla cayó el 13 de enero. Pero acá la noticia, que llegaba con delay, como ya hemos hablado en algún capítulo anterior, llegó en el barco del 14 de mayo. Ahí empezó la movida. Lo tengo bien presente. El virrey Cisnero quiso ocultar la noticia secuestrando todos los periódicos que venían en el barco, pero quienes viajaban ya lo habían leído y empezó a correr como reguero de pólvora. Además se dice que había en el barco un diario escrito en inglés que también contenía la historia. Acá te quiero agregar un poquito más porque me parece que hay otros argumentos también interesantes para este momento de mayo, que es que los ingleses, ellos por el libre comercio, como pagaban mucho impuesto para exportar a Argentina, querían la revolución. Y en segundo lugar, también todos los políticos que estaban a la orden del virreinato, o sea, todos los que trabajaban para el rey, eran tipos muy soberbios que habían generado mucha bronca en el pueblo argentino. La cuestión es que todo se precipitó. Empezó a operar la jamonería de Vieites, lugar donde se cocinaban los movimientos revolucionarios. Ahí se reunían Belgrano, Castelli, Martín Rodríguez, Paso, Chiclana, Saavedra, entre otros, ¿no? Otros lugares de reunión eran la casa de los Escalada, la casa de los Rodríguez Peña, de los Thompson. Y el Café de Marco, no te olvides el mítico Café de Marco, que aún está abierto en Buenos Aires. No exactamente en el lugar que estaba entonces, pero que sigue siendo muy visitado. El 20 lo fueron a ver a Cisneros, pero este no les dio bola. Esos días la calle era una olla a presión. Había grescas, discusiones. La cuestión es que todo eso hizo ceder finalmente a Cisneros
que autorizó la reunión de vecinos para el día 22. Reunión que no era para todos. Se repartieron 450 invitaciones, pero solamente a quienes eran propietarios, tenían un oficio o profesión y un linaje. Pero Belgrano y los suyos encontraron la forma de hacer participar. Fueron a una imprenta e hicieron invitaciones llegando a movilizar a unas 600 personas. Y lo que tal vez no te acuerdes, Roberto, o no te contaron, es de quién era la imprenta. Era de un tal Donado. Donado, claro. Por eso la avenida que entra de la Panamericana a Buenos Aires lleva su nombre. ¿Cuántos personajes olvidados, no? La cuestión es que ese día, el 22, fue para mí el más importante de todos. El día clave, la ebullición, el cabildo abierto. Fue, si se quiere, ese día más importante que el propio 25. Es más, las viñetas que estamos acostumbrados a ver, que se ven del cabildo, de la gente en la plaza, el pueblo reunido, etc., son del 22, no del 25. En todo caso, las dos fechas fueron de mucha movilización popular. El 24 se propuso una junta presidida por el propio Cisneros, pero no se aprobó. Y el 25 nace una nueva junta, la que se crea para cuidar los derechos del rey, aunque seguramente en germen ya estaba la idea de independencia. Seguramente estas jornadas fueron sí un paso hacia la independencia, hacia la conformación de un gobierno local. Sí se puede decir que fue una revolución popular, porteña, pero popular. El 25 amanece con los vecinos pidiendo la renuncia de Cisneros y a la tarde se había producido el éxito, tras la manifestación en la plaza. Por eso en realidad las viñetas bien pueden haber correspondido a los dos días, al 22 y al 25. Y al día siguiente, el 26, recién allí se convocaría a las provincias. Por eso decimos que fue un hecho de porteños exclusivamente. Se hizo a través de una proclama que nada decía de independizarse de España, al contrario, se reafirmaba textualmente la adhesión y fidelidad a nuestro muy amado rey y señor don Fernando VII y sus legítimos sucesores en la corona de España. ¡Qué cosa! A la Revolución de Mayo, apenas conocida, se opondrían algunas provincias como Córdoba, Montevideo y Paraguay. Bueno, Montevideo era una gobernación en realidad, pero allí también se opusieron. A esa primera junta, la presidida por Saavedra, posteriormente se la conocería como la Máscara de Fernando. Acordate, porque decía gobernar en su nombre, pero en realidad propiciaba una independencia. Finalmente, otra cosa que tal vez no te contaron o no recuerdes de la Semana de Mayo es que Mariano Moreno no participó de los sucesos claves del día 22 y se entera que es secretario de la Junta el mismo 25, porque le avisan. Pero bueno, esa y tantas otras será motivo de otros 7 minutos de historia. Los que pueden seguir íntegramente en Spotify y en YouTube.